Hola a todos, buenas tardes. A nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México, les doy la bienvenida a este webinar titulado Los otros vinos del Piemonte, en cual es llevado a cabo en colaboración con nuestro socio, amigo, sommelier y experto del sector, Alessandro Piccone, con quien llevamos varios años colaborando y justamente pues bueno, parte importante de las actividades de la Cámara es esta difusión de lo que es la gastronomía italiana en México. Entonces, pues bueno, espero que todos disfruten este webinar. Al finalizar la sesión, daremos unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Así que si gustan, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y más adelante las leeremos a viva voz a Alessandro. Ahora sí, sin más por el momento, pues le cedo la palabra a Alessandro Piccone para que empiece con este interesante webinar. Gracias, Alessandro. Buenas tardes a todos y gracias a la Cámara por esta oportunidad de estar compartiendo algo que me apasiona. Siempre hemos escuchado que las tres regiones más conocidas en cuanto a vinos de Italia en el resto del mundo han sido Piemonte, Véneto y Toscana, aunque en los últimos años se han agregado también lo que es Sicilia y Puglia. Recordemos, son 20 regiones en Italia y realmente a veces por falta de conocimiento, a veces también por esa cuestión de facilidad, ¿no? De encontrar determinados vinos, en este caso, o productos, si hablamos de gastronomía en general, eh, se ha limitado principalmente a esas regiones. Pero realmente, y dentro esas tres regiones se ha limitado a unas cuantas denominaciones de origen. Ahorita vamos a ver, vamos a mencionar esas denominaciones que son muy, digamos, muy conocidas y que la verdad han sido representativas del Piemonte, pero hay mucho más por descubrir. Y afortunadamente, en estos tiempos ya tenemos disponibles en el mercado mexicano varias de estas denominaciones, de las cuales se las voy a mencionar, y vamos a hablar un poquito para tener una idea, una fotografía, por así decirlo, de lo que es la región Piemonte. Piemonte está al noroeste de Italia. Aquí en el mapa lo podemos ver, está marcada en rojo. La capital es Torino y las provincias son Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano, Cusio, Ossola, que es una sola, y Vercelli. Entonces, ya de aquí podemos empezar a ver que ya hay todas estas provincias y muchas veces ni siquiera es de que logramos como asignarle, ¿no? Una ubicación, dónde está, cuál es, y que realmente, como siempre hemos comentado, la parte bonita dentro de Italia es ese regionalismo y que entonces no solo es la importancia que le dan a las personas a vengo de tal región, no, es vengo de tal provincia y en muchas ocasiones es vengo de tal pueblito. Aquí vemos dónde están ubicadas las, estas provincias y algo importante, por lo general, eh, donde está concentrada la producción de vino es en la parte sur, parte de la provincia de Cuneo, la provincia de Asti, parte de la provincia de Alessandria. Sobre todo, que también hay que entender que muchas de las denominaciones de origen pueden estar traslapadas. ¿Qué quiere decir esto? Un punto geográfico
puede pertenecer a varias denominaciones de origen y un productor puede estar elaborando varios vinos de las distintas denominaciones de origen en las que tiene registradas sus viñedos, ¿no? Más o menos cómo está distribuido: 30% son colinas, 44% son montañas, 26% son planicie. Recordemos que al norte justo del Piemonte está toda la parte ya de los Alpes, en donde pues no podemos estar cultivando la vid y por ende pues no se produce. Y son 47,000 hectáreas de viñedos que se tienen registradas. Esto es en el 2021, los datos oficiales más recientes, y 90% está en colinas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica? Que precisamente como son colinas, cuenta mucho la exposición al sol. Cómo se va moviendo el sol, cómo va a estar a final de cuentas influenciando cada viñedo, y aunque puedan ser muchas hectáreas o que una denominación de origen abarque X zona geográfica, no quiere decir que el 100% de esta zona geográfica tiene posibilidad de, ¿cómo se llama?, cultivar la vid y por ende producir. Pero sí tenemos esta situación. Y algo también importante: algunas de estas denominaciones, que son las más famosas, realmente su producción no es tan grande. Y entonces también aquí causa un poquito de confusión toda esta parte de la clasificación de vinos en la legislación italiana. Para quien no está tan acostumbrado, realmente se puede volver algo confuso, algo complejo. Pero lo importante es disfrutar el vino, ¿no? Obvio, como siempre digo, si uno conoce un poco más de la región, del productor, de la uva, de la denominación de origen, podemos entender un poco mejor ese vino y por ende también disfrutarlo más. No quiere decir que si uno no conozca esos datos, es de que no tiene la posibilidad de disfrutarlo, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, sí es algo como mucho más intrigante y que uno hasta puede entender un poquito más esa idiosincrasia de los pobladores de determinada zona. Pero veamos también qué sucede. Hay 18,000 empresas con un enfoque vitivinícola. ¿Esto qué quiere decir? Pueden ser empresas que simplemente cultivan la vid y venden la uva a algún productor. Algunas pueden ser de las que tienen sus propios viñedos y procesan sus, ¿cómo se llama?, sus propias uvas. Y hay 280 empresas que son ya podríamos decir, de una categoría industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que su producción ya es mucho mayor, ¿no? No es el pequeño productor que tiene solo unas cuantas miles de botellas que produce, pero que los hacen, créanme, con todo el amor y la pasión por el territorio y por su producto. Recordemos, a final de cuentas, sobre todo para los pequeños productores de vino, son sus hijos. Realmente, cada botella, cada etiqueta es una creación. Y hay veces que pueden ser creaciones que vienen de varias generaciones. Entonces, no es solo
esa parte de que obviamente debe de ser negocio, pero es mucha parte de pasión. Y hay también 54 cooperativas registradas. ¿Qué quiere decir esto de cooperativas? Que ha cambiado mucho el concepto, la ideología de una cooperativa, que son muchos productores pequeños de uva que se juntan porque sería demasiado costoso el adquirir equipo a cada quien y elaborar vino, en donde ya sea que llevan sus uvas y se juntan con las demás productores de uva y hacen el vino, o llevan sus propias uvas y, por así decirlo, les maquilan esas uvas y obtienen su propio vino. Entonces, el panorama es bastante complejo, ¿no? Ya nada más pensar 18,000 empresas es un número bastante elevado. ¿Cuánto se produce? Más o menos es 39% de vino blanco y 61% de vino tinto. Son 99 millones de litros de vino blanco y 157 millones de litros de vino tinto. La verdad es una producción importante. Pero algo muy representativo, significativo, el 91% de la producción de vino en la región Piemonte está bajo alguna denominación de origen. Aquí les pongo la DOP, que es denominación de origen protegida, pero recordemos que a partir del 2009 se englobó bajo esta categoría lo que son los vinos de denominación de origen controlada y los vinos de denominación de origen controlada y garantizada. Que de hecho el Piemonte, junto con la región toscana, son las dos regiones que concentran el mayor número de denominaciones de origen controladas y garantizadas. Entonces, también algo importante, lo que es los paisajes de Langue, Roero y Monferrato fueron incluidos en el patrimonio de la UNESCO en el 2014. La verdad son paisajes maravillosos y que, digo, si pueden estar ahí, ¿cómo se llama? Pueden visitar, se volvería algo muy interesante. Y ya vamos un poquito más, ¿cómo se llama? Adentrándonos dentro de de este mundo maravilloso. Realmente para mí, ¿cómo se llama? Es algo fascinante. Dentro de las uvas blancas, y aquí dentro de la presentación, lo que van a ver en negritas son como las más importantes y que, reitero, las que listo aquí no son todas las que están registradas y permitidas para la elaboración de vino dentro de la región Piemonte. Cada región en Italia tiene un listado de variedades de uva que están permitidas. En muchas ocasiones, la denominación de origen que va a hacer, dice, la uva principal debe de ser esta y por lo general es de las uvas autóctonas y el resto, digamos, un 85% debe de ser de esa uva y el resto puede ser de uvas que están autorizadas. Y cada productor va a decidir, según lo que tenga plantado o según
su gusto o según el toque que le quiera dar a su vino, puede estar incluyendo otras uvas. Entonces, Arneis, aquí estamos en uvas blancas, la Arneis, la Cortese, que se utiliza para elaborar el vino Gavi de OCG, Favorita, el Moscato Bianco, que se utiliza principalmente para elaborar lo que es el Asti y el Moscato d'Asti, el Rosé de Bianco y el Timorazo. ¿Por qué el Timorazo lo pongo en rojo? Porque es una de las uvas autóctonas, pero que en cierto sentido, desgraciadamente, se cultiva muy poco, ¿no? Algo que ha sucedido y en general es en toda Italia, se tiene ese enfoque de rescatar uvas que se habían cultivado antes, a lo mejor de una forma, digamos, más extendida, pero que con el pasar del tiempo, por determinadas razones, se dejaron de cultivar, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, como el de la Favorita, es más o menos en los años mediados de los 90, se juntaron varios productores, varios casas vinícolas y decidieron reforzar y rescatar esta uva, porque además el mismo nombre lo dice, era la uva favorita de los campesinos, era una de las que más se cultivaba, pero poco a poco se fue perdiendo. Pero a partir de, repito, de mediados de los 90, se le dio un mayor auge, se le dio mayor importancia. Y aquí también algo que está pasando es, además de rescatar esas uvas que prácticamente se habían extinto, se está revalorizando esas uvas mediante la vinificación en pureza. ¿Qué quiere decir en pureza? Que el vino elaborado es 100% con esa variedad. Entonces también es como hacer conocer las características de esa uva que en muchas ocasiones se utilizaba prácticamente solo en mezcla con otras uvas. Entonces es algo también interesante por esa parte de ver cuáles son esas uvas, analizarlas. Digo, si tenemos esa oportunidad de encontrar un vino elaborado con esa uva, saber qué es lo que aporta, ¿no?, en la mezcla. Entonces también esa parte es muy interesante. Dentro de las uvas tintas, digamos, la tríada es el Barbera, Dolcetto y Nebbiolo, como las más importantes. Sin embargo, tenemos también el Brachetto, que nos da un vino dulce, espumoso, el Freisa, el Grignolino. Tenemos también aquí algunas del Lambrusco. El Ruqué es una uva también muy interesante que se produce en una zona muy limitada y que son vinos también de muchísima calidad. La Malvasia Nera, la Malvasia di Cazorzo, lo que es la uva rara, que se llama precisamente así, porque siempre ha sido una uva poco común, una uva que necesita muchos cuidados, pero que también se utiliza, sobre todo en mezcla, para muchos vinos. Y la Vespolina, eso es nada más como un pequeño comentario, se llama Vespolina Vespa, en italiano es avispa, y tiene ese nombre porque cuando ya se acerca al punto de maduración, ya casi lista para
cosecharse, como es muy dulce, atrae mucho las avispas. Entonces, también todo los nombres que se utilizan tienen, a final de cuentas, alguna razón de ser, ¿no? No es nada más porque es de tal región o porque es de una gran familia, por ejemplo, como las Malvasía, que es una familia muy amplia de, de uvas, y van a tener esta característica. Aquí sí ya les voy a mencionar cuáles son las denominaciones que realmente son las más conocidas fuera de Italia. Es Asti, obviamente. Aquí en México ha sido un vino con muchísima, ¿cómo se llama? Con muchísima aceptación. Y es algo curioso, en el 80% de la producción de Asti, que esta denominación incluye el Asti y el Moscato d'Asti. El 80% de la producción se exporta. Y en los últimos años se ha tenido también la inclusión dentro de la denominación de origen de la versión brut, o sea, seca. Y es una maravilla. Obviamente el Barolo, muy conocido por todos, el Barbaresco. El Brachetto no es tan conocido fuera de Italia. Aquí en México sí se consigue. Que tenemos un vino espumoso, dulce, la verdad, con esos aromas que pueden asemejarse al palo de rosa. Hay, dependiendo igual del mismo productor, lo puede hacer más o menos dulce. Por lo general se utiliza para acompañar postres, postres que puedan tener mucha, digo, como ingrediente principal, fruta, y la verdad le va muy bien. Luego es toda la familia de las denominaciones que utilizan la uva dolcetto, que aunque el nombre nos pueda hacer pensar que es algo dulce, el vino es un vino totalmente seco y es un vino con una acidez marcada. La verdad es muy bueno. Yo lo he combinado mucho con gastronomía mexicana y realmente le va muy bien. Recordemos que el maridaje no es algo tajante, depende mucho del platillo, depende mucho también del vino y depende también de nuestros gustos. Entonces, también otra de las denominaciones son toda la familia de denominaciones en la cual la uva principal es la Barbera. Aquí en México, tanto de Barbera como de Dolcetto, encontramos varias etiquetas. Yo siempre lo que invito a que los amantes del vino hagan es probar. No nos quedemos porque hay el nombre, no me llamó la atención, o porque alguien me dijo que no le gustó, que es muy válido, pero es el gusto de esa persona. Hasta no haberlo probado yo en ese momento y darle en muchas ocasiones una segunda oportunidad, porque cuando hacemos el maridaje o probamos un vino sin hacer ningún maridaje, es ese momento. A lo mejor uno está de malas, uno no está en sus mejores días. La botella específicamente, la que abrimos, a lo mejor tenía algún problema, algo que durante el transporte, durante el almacenaje, causó, ¿no?, alguna falla, o a lo mejor fue de que no se sirvió a temperatura ambiente.
digo, a temperatura adecuada, ¿no? Entonces, todo eso le tenemos que dar al vino esa segunda oportunidad, a veces hasta tres, ¿no? Y ya si las tres coinciden que no nos gusta, es muy válido. Puede ser que ese estilo de vino, esa uva, es la que no nos agrada al 100%, ¿no? Y es, repito, muy válido. Las otras poco conocidas, pero que a final de cuentas son de las cuatro denominaciones, por así decirlo, más importantes, denominaciones de origen controlada y garantizada, es el Gattinara y el Gemmi. De hecho, es la familia, por así decirlo, aunque no están todos en la misma zona, de los grandes vinos elaborados con uva Nebbiolo, que son el Barolo, el Barbaresco, el Gattinara y el Gemmi. Barolo, Barbaresco y Gattinara, aquí en México se consigue. Luego es el Gavi, que es de los vinos blancos, Gavi o Corteses y Gavi, puede venir de las dos formas. Es un vino blanco que tiene cierta fama y aquí en México se consiguen varias etiquetas, pero muchas veces la gente le tiene un poquito de miedo en el sentido que dicen, no, es que Piemonte es región de vinos tintos, entonces el blanco no va a ser lo ideal, ¿no? Pero, repito, hay que dar la oportunidad. Y aquí les marco otra vez lo que es el Ruqué, porque es una de las denominaciones de origen muy poco conocidas. Aquí en México no he visto yo todavía, pero si tienen la oportunidad, lo encuentran en alguna tienda aquí en México o en el extranjero o en algún restaurante, prueben, porque la verdad es un vino muy, muy interesante. Y luego vienen todas las denominaciones de origen controladas. ¿Qué implica esto? Son muchas. Recordemos también que Piemonte no tiene indicaciones geográficas protegidas. Entonces, nada más hay DOC y DOCG. Como les decía, toda la familia de Barbera d'Alba. Aquí podemos encontrar también, y si las hay aquí en México, lo que es vinos de la denominación Alba, pero que pueden tener distintas, ¿cómo se llama? Elaboradas con distintas variedades de uva. Aquí hay, de las que vienen aquí, realmente aquí en México no he visto, salvo Barbera d'Alba, algo de Alba, Barbera del Monferrato en una ocasión, pero las otras realmente no las he visto. Dolcetto d'Alba, volvemos aquí a toda la familia del Dolcetto, y que hay varios, cada uno, aunque uno lo vea es la misma uva, pero recordemos también que Monte es una región que hace millones de años estaba bajo el mar y que entonces hay zonas que son muy arenosas y también hay una gran diversidad de tipos de suelo que entonces, aunque esté en la misma zona, en la misma denominación de origen, podemos tener expresiones muy diferentes. Por eso no nos limitemos a decir, es de que esa denominación yo ya la probé y entonces no veo, no me muevo más, ya la probé, si me gustó o no me gustó. Hay que probar de distintos productores, porque cada uno, obviamente, además de las diferencias de microclima, de suelo y del estilo del mismo productor,
vamos a tener expresiones únicas a final de cuentas. El Grignolino d'Asti es un vino muy interesante. La uva nos da vinos a lo mejor con no mucha, digamos, pigmentación, y que recordemos también que si un vino tiene un color menos intenso, no quiere decir que sea un vino más ligero o que sea un vino de menor calidad. Es mucho el estilo, la uva en ocasiones no tiene esa fuerza. Recordemos que en los vinos tintos la pigmentación se la da la piel de las uvas. No tiene esa intensidad, pero eso no le quita a que sea un gran Langue. Aquí en México hay varios vinos bajo esta denominación, pero algo muy importante, Langue es una denominación que admite muchas tipologías de vino. Ahorita les digo de qué se trata. La tipología es que dentro de una denominación podemos tener vinos blancos, tintos, rosados, espumosos, pasito, licorosos, y que entonces nos puede traer un poquito de confusión en el sentido que uno ve la denominación y dice, oye, la otra vez yo probé un vino que era tinto, y este que tiene la misma denominación es un vino blanco o es un vino espumoso, ¿no? O rosado. Entonces, igual ahí, por eso les comento, ¿no? Que si uno tiene un poco más de información, va a entender más el vino y lo va a disfrutar. Entonces, busquen vinos que sean de la denominación Langue y que van a poder tener no solo esa diversidad en cuestión de tipo de vino, sino también una diversidad bastante amplia de uvas que se utilizan, ¿no? Entonces, sí les aconsejo, busquen esa. Nebbiolo d'Alba. Aquí en México encontramos varios vinos de esta denominación. Pruébenla. Es una versión, por así decirlo, un poquito más sencilla, más, sobre todo también más económica, a comparación de un Barolo, de un Barbaresco. Pero también esto nos va a ayudar a entender la uva con un vino un poco más sencillo, aunque también aquí hay grandes vinos, un vino que es también un poco más económico, que entonces nos va a poder servir como trampolín para ir al siguiente nivel. Muchas veces es también importante dentro de una denominación de origen, que obviamente con tantos productores que hay unos que elaboran vinos mucho más sencillos, cumpliendo con todos los requisitos de la denominación, y hay otros que elaboran vinos de un nivel superior. Entonces, primero, intentemos probar esos más sencillos y el estar avanzando en un crescendo en esa complejidad. Otra denominación, y que aquí en México también encontramos varias etiquetas, es Piemonte. Abarca toda la región Piemonte. Y también aquí tenemos vinos que son, más bien pueden ser blancos, rosados, tintos, espumosos, pasito y licoroso, ¿no? Entonces, aquí también podemos encontrar mucho más variedad, y que pueden ser vinos muy válidos, pueden ser vinos muy interesantes y, repito, nos pueden hacer entender el estilo de la región. Obvio, hay que
profundizar o investigar de qué parte del Piemonte son, porque como la denominación abarca un espacio mucho más grande, puede haber diferencias significativas precisamente por la ubicación del productor, ¿no? Entonces también aquí podemos encontrar unas opciones muy interesantes. Aquí de lo que les comentaba yo, y sobre todo ya visualmente lo van a entender mucho mejor, cómo está, primero que nada, concentrado en el sur del Piemonte la producción de vinos. No quiere decir que en otros lados no haya, pero sí se tiene esa concentración. Y aquí en estas imágenes que les voy a presentar, van a poder entender cómo es de que un punto geográfico puede pertenecer a varias denominaciones y que el productor puede producir de varias denominaciones o decide producir bajo una sola y obviamente tiene que registrar sus viñedos para esa denominación. Entonces aquí en esta zona que se llama precisamente el Astillano porque es de que está alrededor de la ciudad de Asti y dentro de la provincia, tenemos todas estas denominaciones de origen. Se las voy a mencionar: el Asti, el Bracchetto, el Barbera d'Asti, el Ruché di Castagno le Monferrato, Albugnano, Dolcetto d'Asti, Freisa, Grignolino, Loazzolo, Malvasia di Casorso, Malvasia di Castelnuovo, Cisterna d'Asti, Terre, Alfieri, Calusso, ¿no? Entonces aquí todas las tenemos ahí y espero que puedan apreciar en pantalla que están realmente muchas encimadas, ¿no? Y esto realmente causa confusión al que no tiene toda esta información, porque dice, ¿cómo? Es de que si es el mismo pueblito, es el mismo productor y produce cosas diferentes, sí. La otra parte que es toda la zona llamada Langue. Aquí tenemos el Barbaresco, el Barolo, el Roeo, el Dolcetto di Diano d'Alba, Altalanga, Dogliani, Dolcetto di Ovada Superiore, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Ovada, Langhe, Nebbiolo d'Alba, el Verduno Pelaverga y Alba. Algo que se me pasó realmente mencionarles, dentro de los vinos espumosos está la denominación Alta Langa. Aquí en México ya se tienen varias etiquetas de Alta Langa. Es un espumoso, honestamente, muy bueno y poco conocido. Dentro de los vinos italianos, el más conocido dentro de los espumosos es el Franciacorta. Es igual un vino maravilloso, pero dentro de Alta Langa tenemos una opción. Luego es el Monferrato, y si podemos ver, abarca más o menos las mismas zonas. Y tenemos todos estos, con estas denominaciones de origen. Y entonces aquí, yo creo que en el Piemonte es la región donde más evidente está esta situación y que obvio uno se pierde. Por eso también es importante luego conocer en qué provincia están, ir ubicando y demás, ¿no? Para, repito, poder entender mejor. Y luego está la otra parte del Piemonte, que obviamente son menos denominaciones de origen y que aún en Italia son poco conocidas, ¿no? Esta es la cuestión a veces que frustra porque dice, ok, quiero probar ese vino, pero no sé dónde conseguir.
Entonces, buscar vinos aquí en México que se incluyan dentro de las denominaciones menos conocidas, nos va a dar también esa oportunidad de entender esas diferencias de clima, de suelo, de estilo que hay dentro de la región Piemonte. Obviamente, digo, la presentación, porque no los quiero yo marear con tanta información, pero lo importante es ver esa parte, ¿no? De, de qué hay y no solo limitarnos a la parte de los vinos, ¿no? Sino también buscar las recetas que hay en lo que es ¿cómo se llama? Dentro de la zona, dentro de la región. Por ejemplo, aquí les voy a mencionar algunos quesos que aquí en México no los he visto, honestamente, pero es el Bra, el Castelmaño, el Murazzano, el Ossolano, el Rasquera, la Rodiola y la Toma Piemontesa. Y también hay algunos embutidos como el salame Piemonte y lo que es el prosciutto crudo di Cuneo. Y también hay muchos platillos que pueden estar buscando las recetas y con eso también precisamente hacer el maridaje con los vinos, porque parte de lo interesante de un vino es hacer el maridaje. Uno de los platillos más conocidos es el vitello tonato, que también lo podemos encontrar aquí en varios restaurantes. Lo que es la baña caula, que es una salsa que se hace también con anchoas. La polenta, que ya hemos platicado. Obviamente el tartufo d'alba, o sea, la trufa, es uno de los ingredientes más famosos del Piemonte y que además justo la uva Nebbiolo le va muy bien a todo lo que son trufas, setas y hongos. De hecho, si lo pueden probar, ya sea unos ravioles rellenos de huitlacoche, aquí haciendo esa fusión, acompañados por un nebbiolo, o algún timbal con huitlacoche, o unas quesadillas de huitlacoche, que eso también es la parte importante. Y digo, estando aquí en México, la gastronomía mexicana, que es también una maravilla, se puede acompañar con vino. Y qué mejor acompañar con vinos que realmente es un maridaje, una fusión que se hace de todos esos sabores. Algo, digo, es como un modo de decir en italiano, se dice la muerte de algún platillo, o sea, la muerte suena como un poquito macabro, pero la muerte de tal platillo es con tal vino, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que le va tan bien que es algo sublime. Y de hecho, si pueden hacer algo muy sencillo, pueden conseguir, que aquí en México sí se consigue, el aceite aromatizado con trufa blanca. Hagan unos huevos estrellados con unas gotitas de aceite de trufa y van a ver que es algo también maravilloso, ¿no? Y es un platillo fácil, ¿cómo se llama? Que se puede hacer, que está a final de cuentas al alcance de todos. El aceite de trufa puede ser, sí, un poco costoso, pero créanme que todo lo que gastamos en ingredientes buenos y en comer y disfrutar no es un gasto, es una inversión.
¿no? Entonces hay que hacerlo así. De hecho, el huevo con aceite de trufa o con lajitas de trufa es uno de los platillos típicos. Entonces, como parte, digamos, teórica, ya no los quiero marear más, podemos ver la cuestión de, ¿cómo se llama? De preguntas que haya por parte del público. Gracias, Alessandro. Perfecto, pues tenemos de hecho dos preguntas de Kipsaín Valdés. La primera es, ¿cuántas de estas empresas dedicadas a la elaboración del vino y el licor tienen capital completamente italiano? Y por ende, ¿es dirigida por familias italianas? Y aproximadamente, ¿qué porcentaje de dichas empresas tiene capital extranjero o es dirigida por familias extranjeras? La pregunta es muy buena, pero ahora sí que tristemente esos datos no los tengo. Sí, las que son vinícolas muy pequeñas son totalmente italianas. ¿Por qué? Porque mucho ha sido de ir pasando de generación en generación. Podríamos decir que las más jóvenes son de 2, 3 generaciones que han estado trabajando ahí y hay otras que a lo mejor son hasta 8, 10 generaciones, que obvio ha ido cambiando. Sí hay algunas empresas que tienen capital extranjero, eso sí, o sea, lo sé, pero no tengo los datos de los porcentajes. Y sí se ha dado en, ¿cómo se llama? Y eso no solo en Piemonte, sino en muchas otras regiones, de extranjeros que han llegado a Italia, muchas veces de vacaciones, y que se han enamorado y que se quedan ahí, que realmente se han vuelto, digamos, parte del inventario del mobiliario de la región, porque quedan fascinados y realmente le ponen toda esa pasión. Voy a quedarme yo con la tarea de si encuentro información de esos porcentajes, pero muchas veces sí es información como que tampoco la van a publicar así los mismos dueños de hacer saber pues todas sus, eh, ¿cómo se llama? Todas sus datos como pues muy sensibles, ¿no? Pero me quedo con la tarea. Perfecto. Tenemos igual otra pregunta de Kitsain, que es ¿Barolo o Brunello? ¿De qué ha dependido que los vinos del Piemonte tengan una mejor reputación como los mejores de Italia y una mayor fama y demanda para su consumo al exterior? Desde el punto de vista de la cata comparativa y del suelo y de la cantidad de tanino de las uvas Nebbiolo y Sangiovese, si existe una diferencia superior de uno con respecto a otro. A ver, esta parte de por qué han tenido, ¿cómo se llama? Como mayor fama, hay que entender una cuestión y es algo que se ha dado a final de cuentas durante mucho tiempo, esa separación entre el norte y el sur de Italia. ¿Qué sucede? El norte siempre ha sido como más, ahorita se me fue la palabra, la tengo en italiano, pero como que más próspero, ¿no? Entonces también las empresas a tener una economía mayor o más estable, obviamente logran hacer mayor publicidad que en el sentido de las televisiones. Ahora, ya, obviamente, una situación tan marcada ya no está, pero ha sido esa parte. En el caso del Barolo, ha sido también uno de los más conocidos porque realmente se le puso el denominativo de vino, el rey de los vinos italianos y el vino de los reyes italianos, porque justamente los Saboya estaban ahí en Piemonte
y era uno de sus vinos favoritos y que obvio se tiene una producción mucho más cuidada. Recordemos que en muchas ocasiones la mayor fama no es tanto que se la dé el mismo productor, sino los compradores y los consumidores. Entonces sí se ha dado esa situación y por eso han sido el Piemonte, el Véneto y el Toscana las que se han dado más a conocer. Que también en algunos casos, por ejemplo, aquí me brinco un poco en Toscana, la cuestión del Chianti, que se tienen registros de, digamos, una especie de denominación de origen desde 1270 y algo. Entonces, pues son siglos que el vino se conoce, ¿no? Esa parte sí se tiene como toda esa combinación que igual en Italia han sido esos vinos como más representativos, más asimilables a pues un estatus dentro de la sociedad y que tampoco es la situación de que todo mundo pueda consumirlos. Para poner un ejemplo ya traducido en pesos, los Brunelos, digo, los Barolos, ya de una determinada calidad, estamos hablando de vinos entre 1,500 y 2,000 pesos la botella, que los valen, o sea, definitivamente. Pero igual se hace un producto que no es accesible a todo mundo. La diferencia con Brunello, el Brunello di Montalcino, son dos vinos, la verdad, muy diferentes por el estilo del vino como tal, por las uvas, por el clima, que sí nos va a dejar vinos que yo los consideraría como al mismo nivel y que también, misma razón, se han dado a conocer también un poquito por esto, pero que son dos cosas totalmente diferentes. Nos puede gustar más uno, nos puede gustar más otro. Podemos encontrar, como comenté hace rato, vinos que son no de una calidad menor, sino vinos más sencillos y por ende también más económicos para ir subiendo. Pero sí, la cuestión, ahí mencionaban también la situación de los taninos, es toda la producción. Recordemos que el Barolo necesita, por, digamos, definición de la denominación de origen, mínimo 4 años antes de salir al mercado. Y los mismos productores muchas veces ya los liberan cuando el vino tiene entre 7 y 9 años. Entonces también eso los hace vinos más costosos. ¿Por qué? Porque el productor no va a poder recibir nada hasta que lo libere. Entonces es un costo financiero de tener ahí un vino, pues 7, 8, 9 años, a veces hasta más, y que eso, pues la verdad, implica un costo. Espero haber dilucidado un poco. Perfecto, gracias Alessandro. Tenemos otras 4 preguntas. Sí. La otra es de Alex Zamora. Pregunta si es difícil obtener permisos extranjeros para operar un viñedo en Italia. Aquí, la verdad, primero que nada, uno debe empezar a investigar y es obtener el permiso de residencia en Italia, que eso es todo un trámite que lleva cierto tiempo. No es de que uno llegue y diga, sí, ya me pongo aquí y quiero ponerme a hacer vino. Sí, obviamente sí se puede, pero debe de pasar todos esos trámites que en ocasiones son trámites que llevan 1 o 2 años. Entonces, también aquí es esa parte de que un viñedo no es que se haga de un día para otro.
para que un viñedo ya esté produciendo y que se pueda obtener vino ya para la venta son como 7 años. Ya de que se plantaron las vides, pero eso también necesita un tiempo de preparación y obviamente tener todos los permisos para producir, registrarse en el consorcio de la denominación, o uno puede empezar a hacer vino que no lleve denominación, aunque puede ser un gran vino, pero es también registrarse dentro de todas las instituciones y la Cámara de Comercio del Piemonte y los productores y lo equivalente a Hacienda y demás, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, porque de hecho varios lo han hecho, pero también consideremos que es una inversión a largo plazo, si hablamos de viñedos, y depende mucho también de la zona. Por ejemplo, en la zona original, digamos, del Barolo, una hectárea puede llegar a costar más de 1.000.000 de euros. ¿Por qué? Porque el espacio ya está ocupado por las familias y obviamente no lo van a dejar tan fácil, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de Joel Soriano. ¿Cuál sería el maridaje ideal para un vino de uva dolcetto o algún ingrediente que le vaya bien? Yo, primero que nada, pues, dependiendo del dolcetto, digamos, del estilo, del productor y demás, son vinos que pueden ir con platillos que no sean demasiado condimentados. Yo, por ejemplo, y justo con dolcetto, hice maridaje con fideo seco, ¿no? A mí me encanta también hacer el maridaje con la comida del diario. No tenemos que asustar a la gente en ponerle solo platillos tan sofisticados que honestamente la gente se asusta, ¿no? Bueno, el cordero, el conejo, esto, lo otro. Dice, no, pues yo ni siquiera conozco esos ingredientes. Pero con la comida, digamos, tradicional mexicana, yo las pruebas que he hecho le ha ido muy bien. Obviamente, hay que ver también el tipo de platillo, pero repito, platillos que no sean demasiado condimentados y hay que ver también si el vino, porque hay algún dolcetto que si pasa por madera es un paso muy ligero o algún dolcetto que tiene un poquito más de tiempo en madera y entonces necesitamos platillos más comunes. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta de Georgette Ulea. También los vinos del sur son bastante buenos. A veces la graduación es más alta o un vino de Montepulciano es también exquisito. Claro que un Barolo es exquisito. Y a mi particular, los Brut de Le Venezie o un Brut di Vicenza es un espectáculo. Aquí realmente en Italia, ¿cómo se llama? Es una tal variedad de vinos que realmente uno se le complica. Yo creo que necesitaríamos unas 2 o 3 vidas probando 1 o 2 vinos diarios diferentes, de una denominación diferente, de una uva diferente. Recordemos, en Italia hay cerca de 800 variedades de uva, ¿no? Y si a eso le sumamos de que les gusta hacer mezclas, se vuelve infinito. Son estilos diferentes, lo del norte y del sur, por una simple razón, la geografía. Los vinos del sur yo los defino como vinos de tierra caliente y los vinos del norte son de tierra fría. Son, yo considero, igual de buenos, obviamente cada uno en su estilo, ¿no? Pero que los hay y pruébenlos, no se limiten y no se queden, porque desgraciadamente hay algunos vinos que se les ha quedado una fama no muy buena aquí en México, pero que la verdad es solo la fama, no refleja la realidad de ese vino y hay que probarlos, ¿no?
igual entiendo muy bien que los gustos. Y sí, por lo general, los vinos del sur de Italia son con una graduación un poquitín más elevada, precisamente por las horas sol que reciben los viñedos, que tristemente con lo del cambio climático, también los vinos del norte ya en los últimos años han elevado su graduación alcohólica. Que también hay una cuestión, un vino con una graduación alcohólica un poquito más elevada también le ayuda a conservarse mejor. Y también pensar eso, que como se suele decir, ¿no? En el dicho popular, el vino entre más viejo, más bueno, no es cierto. Cada vino tiene su curva de vida y cada vino tiene su momento ideal para poderse tomar. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de Bernardo Cárdenas. ¿Cuál sería para ti, Alessandro, la diferencia entre Nebbiolo de Barolo y el Nebbiolo de Gattinara? A ver, dentro de los 4 grandes que les comenté, que son, y en orden, digamos, de, de complejidad o intensidad, es el Barolo es el más alto, luego le sigue el Barbaresco, el Gattinara y el Ghemme. El Ghemme es el más delicado. Eso no quiere decir que sean vinos intensos, pero es más delicado. Entre lo que es Gattinara y la zona de Barolo es principalmente el suelo. Más hacia el norte es suelos más arenosos. Y mientras que si nos vamos hacia la zona justo del Barolo, son suelos más arcillosos y por ende van a ser vinos, los podríamos decir un poquito más complejos, ¿no? Pero sí hay una diferencia y es algo también muy interesante hacer esas catas comparativas, porque también ahí depende mucho del gusto de cada quien, pero los vamos a poder entender. Y siempre que yo utilizo la palabra comparativo, me gusta aclarar que no es ver cuál es bueno y cuál es malo. Es de que los dos son buenos, pero son diferentes. Entonces, ir buscando justo esas diferencias. Pero yo sí, en la experiencia que he tenido de probar ¿cómo se llama? El Barolo y Gattinara, es, ¿cómo se llama? Esa parte que le da también un toque, la parte arenosa, un poquito más mineral. Algo también que hay que considerar luego son los clones. ¿Qué son los clones? Son los mismos, digamos, viveros, van seleccionando dentro de las plantas las que se prestan más para tal o cual condición. O sea, es la misma uva, sí, pero recordemos que la vid es un ser vivo y entonces hay unas que a lo largo del tiempo han podido encontrar, oye, esta planta me aguanta mucho, por decir algo, la sequía, entonces la reproduzco y ese va a ser mi clon para zonas que son más áridas, ¿no? La otra aguanta mucho más, digamos, el frío. Y así lo van haciendo. No son modificaciones genéticas, es una selección. Pero tenemos esa cuestión. De hecho, son clones diferentes los que utilizan, ¿no? Para el Barolo y para el Gattinara. No sé, honestamente, cuál clon en específico, pero sé que son clones diferentes. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de Jesús Báez. Bueno, le gustaría saber si nosotros como cámara hacemos catas de vinos o actividades de este tipo. Pero bueno, igual no sé si tú quisieras hablar un poco de las actividades que también tú realizas en colaboración con distintas marcas, restaurantes, etcétera, que Exacto. tienes mucho a lo largo del año. Yo, parte de las actividades que hago y que las hago no solo, digamos, por cuestión de, digamos, económica, porque pues también de eso vivo, pero me encanta y me fascina.
Hago a lo largo del año varias catas maridaje. Me gusta mucho hacerlas, obviamente, con vinos italianos. Publico mucho en mis perfiles sobre denominaciones de origen de vino, uvas. Luego también pongo recetas, hablo de algún queso, de algún jamón, pero si me siguen en mis redes, ahí pueden ver, hago justo esos maridajes, eh, ¿cómo se llama? De cosas, a final de cuentas, poco comunes, porque he hecho maridajes con tacos, con quesadillas, con gorditas, con pan dulce, obviamente con comida de fonda, porque también, como comenté hace rato, a mí me gusta hacer entender que el vino puede acompañar cualquier platillo y que tenemos que aprender también a probar vinos, ya sea de los muy económicos, si estoy hablando 150, 200 pesos, ya abajo de eso, aparte que es ya difícil encontrar, a veces pueden ser cosas interesantes, y probar también vinos que sean más costosos. Y hago mucho énfasis en eso, costoso y no caro, ¿no? Pero esas actividades se pueden también estar organizando de forma así, si hay interés, yo encantado, ¿no? Y de poderles hacer una cata de vinos, ya sea por región, de la misma uva dentro de regiones diferentes en Italia, solo blancos, solo tintos, en donde lo importante es, y puedo parecer repetitivo, pero es entender el vino. Ya si al entenderlo confirmo que no me gusta, es muy válido. Pero también entendiéndolo, a lo mejor me queda esa sensación de decir, wow, me fascinó, ¿no? No lo había entendido, lo había probado, a lo mejor una botella que no estaba en sus mejores condiciones y con eso poderlo hacer. Sí, yo encantado y también digo, se ha tratado de hacer en el tiempo de la pandemia, obviamente nos quitó todas esas ilusiones de poder hacer algo, pero yo estoy más que dispuesto a hacerlo también con ustedes, porque esa también es, créanme, mi sangre es italiana, nacido en Veracruz, pero padres italianos, y sí me gusta transmitir esas raíces, ¿no? Y que la gente conozca y como lo hace la cámara, el verdadero sabor y la verdadera gastronomía italiana. Bien, gracias, Alessandro. Y tenemos una última pregunta de Georgie Dulea. ¿Dónde podemos clasificar el Bonarda? Bonarda es una uva que está normalmente ubicada en la frontera entre Piemonte y Lombardía, más hacia Lombardía, pero sí hay algunas etiquetas de Bonarda. Es una uva también muy interesante. Aquí en México yo no he visto Bonarda italiana, y que de hecho también se cultiva bastante en Argentina, obviamente por la influencia italiana. Pero sí es una uva, a mi juicio, interesante. Yo soy realmente amante de probar todo lo que pueda yo probar. Hay uvas que sí he reconocido que no me gustan. Reconozco que a lo mejor el vino está muy bien hecho, pero no me gusta la uva, ¿no? Y eso también les puede pasar a ustedes y es muy válido. No nos tiene que gustar a fuerzas. Y puede ser que encontremos un vino que sí nos gusta y otro que no, pero pues es por el estilo. Pero la Bonarda sí está justo en la zona entre Piemonte y Lombardía.
Ok, Alessandro. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sin duda fue una sesión bastante interesante que nos permitió conocer sobre vinos que regularmente no conocemos o que en México aún no tienen presencia o no son tan conocidos. Entonces, creo que ha sido una sesión bastante interesante. Les agradezco igual a todas las personas que se registraron y nos acompañaron esta tarde. Les recuerdo que las sesiones se están grabando y posteriormente las subiremos al canal de YouTube de la Cámara Italiana por si gustan revivirla o si necesitan algún detalle que haya dicho Alessandro, con mucho gusto podrán acceder al material más adelante. En lo que respecta igual a la pregunta que comentaban de actividades organizadas por la Cámara de Comercio Italiana, nosotros tenemos una iniciativa llamada Sabor a Italia MX. Así nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram y justamente desde Sabor a Italia, pues nosotros realizamos este tipo de actividades, webinars y sesiones donde justamente acerquemos al público mexicano a lo que es la verdadera gastronomía italiana. Entonces, si pueden seguir las redes sociales, estar al pendiente de lo que nosotros hacemos para que en cuanto nosotros tengamos alguna cata, ya sea con Alessandro o algún otro socio de la cámara, pues ustedes sean los primeros en saber. Así que bueno, les recuerdo el sitio es Sabor a Italia MX. Igual tenemos un sitio web donde hay varias de las empresas que están afiliadas a la cámara, tienen presencia y pues ahí pueden conocer igual cuáles son los vinos que actualmente tienen presencia en México. Así que bueno, la siguiente semana tendremos otra sesión a la misma hora, mismo día, miércoles, con Alessandro y nos estarás hablando, me parece que de los quesos. Entonces, Así pues es. igual, va a ser una sesión bastante enriquecedora. Esperemos que nos puedan acompañar. Y pues bueno, Alessandro, te agradezco nuevamente. Muchas gracias. A ustedes también y disfruten y prueben más vinos italianos. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a Hasta todos. luego.